Podcast. Lo mejor está por escuchar. Yo cuando fui estando embarazada de mi niña me lo comentó una amiga mía, que ella conocía de uno que había escorado ahí, y me lo dio y me dice: tú no lo estás pasando malamente, a ver, por lo menos te quita un poquito de desahogo. Digo, hombre, aunque no sea entero, pero por lo menos algo te quita. Joder, 25.000 euros por mes, pero por mala suerte no, yo pienso que no estaba para mí y no estaba para mí. Por una parte lo alegré. Hoy en día me di cuenta de las personas que tenían al lado, y gracias a Dios dice que lo malo pasa por algo en esta vida. Entonces uno se entera de eso y tú vas, porque te han dicho, por la zona tal ha llegado. Entonces vas tú o la gente que quiera a ver si lo encuentra y luego ya lo colocas como sea en el mercado. Ahí está. En el mercado, que los mínimos son 50.000 euros. Entonces es muy fácil poder decir, pues me vas una noche por ahí a ver qué hay por ahí. Una casa tengo seguro. 50.000 euros que en Barbate una casa la tiene seguro. Chica, vale, da igual, pero una casa. Esto que escuchas es el ambiente en el puerto de Barbate. Para conocer cómo es la vida del pueblo, cómo afecta el narcotráfico a la gente, a los vecinos, no basta con pasear por sus calles. Hay que conocer el lugar en el que empezó todo. Sí, que ya quiere comprar mojama. Como dice Débora, nuestra protagonista, muchas veces es muy simple saber cómo ha llegado un alijo a la costa. Alguien da el aviso de alarma y la cosa es tan sencilla como acercarse al puerto y los kilómetros de playa que le rodean para encontrar algún paquete con hachís. El puerto apenas está a 1 kilómetro de distancia de donde estuvimos charlando con Débora. La calle principal del pueblo prácticamente desemboca allí. El puerto fue construido en los años 50 y fue uno de los más importantes del litoral meridional de la costa atlántica andaluza, pero ahora es un puerto que cada año tiene menos actividad pesquera. Es un lugar pequeño, dividido entre los que viven del mar y los que vienen a divertirse con su barco. Son dos mundos, el puerto pesquero y el deportivo. La temporada alta del puerto, con el atún rojo convertido en santo y seña del pueblo, empieza a finales de febrero, con los preparativos de las redes en un proceso que se llama calamento y que tiene su punto de mayor actividad entre abril y junio, con la pesca del atún en la almadraba. Un procedimiento de pesca que se remonta a la época de los fenicios y que los pescadores de la zona han sabido conservar. Entre agosto y febrero el puerto vuelve a la normalidad, a su pesca artesanal, la de cerco, la del salmonete, la pescadilla, la caballa, el lenguado. Una pesca cada vez más escasa y siempre expuesta a temporales o a plagas de algas que no permiten faenar, como lleva sucediendo en los últimos 5 años. A lo mejor te estás preguntando, ¿y si no se pesca, qué se hace? ¿Qué pasa en el puerto entre septiembre y enero? Pues como te comentaba, a finales de 2023, mientras paseábamos entre sus barcas y redes, vimos decenas de hombres comentando la mañana sin mucho trabajo que hacer, algunos limpiando sus aparejos y otros seleccionando la pesca del día para mandarla a la lonja. Imagina la situación: 6 meses al año donde la principal fuente de riqueza del pueblo, el atún de almadraba, se paraliza, y los ingresos de quienes viven del mar también, porque hay una cosa segura para los pescadores: si no se pesca, no hay dinero. Pero no hace falta ser pescador para tener una relación directa con lo que entra y sale del puerto. Además de los kilos y kilos de pesca de la mejor calidad, al puerto también llegan cientos de kilos de otras sustancias que los vecinos saben perfectamente cuándo están llegando. Los vecinos saben qué pasa cuando escuchan un sonido muy concreto. La moto. ¿Tú escuchas moto de 4 ruedas? Patera. ¿Escucha la moto? Ay, muy bien. Ese es el punto clave. ¿Y se escucha más por la noche o por la mañana? Más bien por la noche. Mar de Rabia. Una coproducción de Podium Podcast y Cora Media. Episodio 2. El puerto.
¿Qué tal? Hola, ¿qué Soy tal? Fernando, ¿no? Yo soy Tal, Fernando. yo soy Manu, ¿qué tal? ¿Qué hay? Encantado. Encantado. Gracias. Pues empezamos por aquí, Fernando. Recorremos el puerto con Fernando Ardana, el encargado. Es un hombre alto, de pelo blanco y rostro curtido de la vida en el puerto. Cuando nos atiende está fumando un cigarro que no dejará en toda la conversación. Él dirige, coordina, supervisa y controla las actividades del puerto. Los conoce bien. Lleva desde el año 85 trabajando en casi todos los puertos de la provincia de Cádiz, desde Sanlúcar hasta Atunara. En Barbate trabaja desde el año 2008. El puerto en Barbate está integrado en el puerto. Aquí te viene a pasear, si ves de la circulación que tiene el puerto continuamente de coches, de trasiego de entrada de gente, de visita continua. A la entrada del puerto, lo primero que te encuentras es un pequeño mausoleo levantado en homenaje a las víctimas del Joven Alonso, un barco pesquero que se hundió en aguas de Marruecos el 8 de diciembre de 1960. Sus 39 marineros desaparecieron sin dejar rastro. Antes había 15 personas de tripulación, 20 personas, y ahora te ves barcos que tienen 6 personas y no encuentran gente para poder seguir trabajando la mar. Justo en la entrada del puerto hay una taberna que suele estar llena de pescadores antes y después de cada faena en el mar. Aunque no ponen tapa, dice Fernando entre bromas. Justo al lado, una decena de barcos, la cooperativa de productos del mar, redes. Estos son locales de almacenamiento de las embarcaciones y de pescadores. No fue fácil encontrar a alguien que quisiera hablarnos del puerto. Fernando accedió a acompañarnos para mostrárnoslo todo, pero casi nadie quiere hablar. Muchos mensajes sin responder, llamadas sin atender. En el puerto de Barbate parece reinar la misma ley del silencio que en el resto del pueblo, y a veces las respuestas no son más que un sí o un no ante las preguntas más indiscretas. Después de unos minutos hablando con Fernando, salieron en la conversación algunos de los problemas que tiene el puerto y el pueblo. Bueno, aquí el grave problema que tenemos, que lo contamos con poco personal, seguridad. La Guardia Civil prácticamente no existe tampoco en Barbate, excepto los operativos que se hacen grandes, pero tienen poco personal para mantener, y es complicado, no es fácil, es muy complicado. Cuando estuvimos allí, a finales de 2023, se estaba produciendo en el puerto una oleada de robos que tenía tanto a pescadores como a propietarios de embarcaciones de recreo preocupados. Denunciaban la escasa seguridad para entrar al puerto y el abandono de las instalaciones por parte de la Autoridad Portuaria y Puertos Andaluces, dependiente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Cuando uno está en el puerto, se da cuenta de que las medidas de seguridad apenas existen. Para entrar, ya sea en coche o andando, puedes hacerlo hasta el borde del mar sin que nada ni nadie te pregunte a dónde vas. Ninguna valla o control de acceso te impide, si quisieras, entrar a un barco o a un local donde se guardan los utensilios de pesca. Estamos entrando en la lonja de subasta, que están realizando una subasta en la lonja de Barbate. Ahora lo que se está haciendo de subasta es de la pesca artesanal. Si quieren algunas de las descripciones, por ejemplo, que son salmonetes, bocinegro, lenguao, choco, borriquetes, todo lo que es el pescado de calidad. El esfuerzo de los pescadores por tener las mejores capturas y el mejor producto se enfrenta tanto a la falta de medidas para mejorar la seguridad en el puerto como a los problemas de compartir ese mismo mar con quienes se dedican a traficar. Complicado en el sentido que, hay bastante desempleo y tema cercano a Marruecos. Y el tema, por ejemplo, ahora mismo con la inmigración, que hubo años que eran mucho más constantes, ahora parece más por las mafias que están trayendo con pequeñas embarcaciones, que incluso estamos sufriendo consecuencias de algunos robos de embarcaciones que lo utilizan para traer inmigrantes y después lo dejan. Sí, tenemos incluso incrementado el tema de la vigilancia por ese problema que se ha detectado, ¿no?
Paseando por el puerto es palpable la diferencia entre la parte pesquera y la parte deportiva, esa de los pequeños veleros y barcas de recreo de la que te hablaba antes. La primera parte parece anclada en los años 80, sin apenas inversiones, sin renovar los locales, los edificios con paredes desconchadas, las infraestructuras desactualizadas. A la segunda, la del turista, la Junta le concedió en 2021 la explotación de unos terrenos justo frente a ese puerto para la construcción de un hotel de 4 estrellas. Y aunque a día de hoy ese hotel sigue sin construirse, el mensaje parece claro: mayor inversión para el turismo y menos para los trabajadores del mar. El del hotel es un proyecto incluso aplaudido por organizaciones como Ecologistas en Acción y vendría a suplir la falta de inversión hotelera y turística en el pueblo, que hasta ahora, ya fuera por estigmas, ya fuera por las condiciones económicas, no se han asentado en Barbate. Hace daño. Ese calificativo o esa percepción que se tiene, sí hace daño. Hace daño a inversiones de empresas y hace daño en la propia imagen que da la ciudad, claro. Es un lastre que tiene Barbate con esa circunstancia que siempre se le ha achacado y el tema de la droga. Recapitulando, en Barbate no hay el turismo de otros pueblos de la zona porque el pueblo carga con el lastre de la mala fama por el narcotráfico que entra por el puerto y las playas. No hay inversiones, no hay pesca y no hay dinero. Pero no todos los problemas vienen por la droga. Entonces, ¿qué pasa en Barbate? José Manuel. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Manuel Tomillo, el periodista de la radio que habíamos quedado hoy para hablar, para la entrevista. Yo estoy en el puerto, no sé dónde estás tú. Yo estoy ahora mismo en el barco mío, terminando, voy a acabo de llegar de la mar. ¿Cuál es el barco? Mira, yo estoy donde está la gasolinera, aquí en la punta de... Ah, vale, en la cepsa que hay ahí. La cepsa, cuidado. Vale, pues voy para allá entonces, yo estoy donde la puerta, voy para allá. Se calcula que 300 familias viven en Barbate de la pesca. Hay 15 barcos de cerco que pescan en aguas de Marruecos. Un barco de cerco es ese que usa una red para rodear, para cercar a los peces, principalmente sardinas, jureles o caballas, aprovechando los movimientos de los bancos de peces y capturar la pesca. Soy José Manuel Dávila, soy representante en Andalucía de la Federación Nacional de Pesca Artesanal, FENAPA, y bueno, también soy aquí miembro de la cofradía y a vuestra disposición. José Manuel es un hombre de pocas palabras, aproximadamente de 1,75 de estatura, con el pelo canoso, barba de varios días, ojos claros. Nos vimos con él en el almacén que tiene en el puerto. ¿A qué hora te levantas tú y a qué hora te...? Bueno, pues cualquier día, ¿no? Dependiendo de la pesca que estemos, tenemos unos horarios, tenemos otros, pero hoy, por ejemplo, estamos desde las 5 de la mañana y, bueno, acabamos de terminar ahora, pero que volveremos la más esta tarde y echaremos otras cuantas horas y así... Pueden ser 12, depende. 12, 13, 14 y muchas veces sí, porque los tiempos hay que aprovechar. Nuestro día a día, pues aquí se trabaja mucho, se echan muchas horas y no siempre se gana lo que uno le gustaría. Es difícil llevarte jornada para la casa, hay que trabajarlo mucho y te tiene que gustar. Si no te gusta, esto te tiene que gustar. Esto ya es más por oficio que por lo que es. Bueno. Cuando hablamos con José Manuel estaba cansado, pero no solo por las muchas horas de faena, también porque cada vez hay menos peces en los caladeros, por las condiciones de trabajo impuestas desde Sevilla, Madrid o Bruselas, y porque tanto él como otros pescadores de la zona sienten que la suya es una profesión cada vez menos atendida por los políticos. Aquí, el quebradero de cabeza para quienes viven del mar son las políticas europeas que destruyen la industria local. Y por eso, ahora, voy a tener que hablarte un poco de geopolítica y del acuerdo de pesca con Marruecos. Como ya comenté en el primer episodio, Barbate fue siempre un puerto pesquero. La mayoría de sus vecinos vivían de lo que se pescaba en aguas del Atlántico, aguas que pertenecían a Marruecos. En sus mejores años, los 70, en el puerto faenaban más de 100 barcos a pleno rendimiento. Esta bonanza económica y pesquera terminó cuando, a raíz de la entrada de España en la llamada entonces Comunidad Económica Europea, se firmó y aprobó la Política Común de la Pesca.
Eso fue el 25 de enero de 1983 y muchos vecinos recuerdan ese día como el principio del fin. ¿Qué supuso esa política común de la pesca? Oficialmente, conservar los recursos biológicos marinos y gestionar y controlar la pesca europea dentro y fuera de las aguas de la Unión Europea. En la vida real, este acuerdo ponía fin a la pesca descontrolada en caladeros marroquíes, el principal destino de la flota de Barbate. Los pescadores se quedaron sin pesca que capturar. A lo mejor estás pensando que el cierre de esos caladeros fue total, pero no fue así. Desde hace 40 años, desde esa firma, la Unión Europea y Marruecos han ido firmando acuerdos que permitieran a la flota europea trabajar en aguas marroquíes. El último acuerdo, firmado en 2019, se llamaba Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, y terminó el 17 de julio de 2023. El acuerdo permitía faenar a los barcos europeos en Marruecos y el Sáhara a cambio de una contrapartida financiera de 208,7 millones de euros por un periodo de 4 años. E incluía que 128 barcos europeos pudieran faenar en sus costas. De ellos, 92 barcos son españoles y la mayoría faenan en el caladero de Cádiz. El resto se reparten en Conil, Barbate, Tarifa y Algeciras y afecta a unos 500 pescadores dedicados a la sardina, corvina, atún o palometa. ¿Todo bien, no? Pues no, porque más del 90% de las capturas permitidas se realizan en los espacios marítimos saharauis, no marroquíes. Y aquí tengo que hacer un parón para explicarte esto y que podamos seguir avanzando. Un poco de historia. Después de que España abandonara la colonia del Sáhara en 1975, Marruecos ocupó esos territorios, expulsando a la mayoría de su población a campamentos de refugiados. En 1976, el Frente Polisario, la Autoridad del Sáhara, declaró la creación de la República Árabe Saharaui Democrática, reclamando esos territorios controlados por Marruecos. La realidad es que, aunque la ONU apoya el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, la población saharaui vive expulsada en campamentos de refugiados en mitad del desierto y oprimida en los territorios ocupados, y Marruecos controla el territorio ocupado y negocia con la Unión Europea. Volvamos a 2023, cuando el acuerdo fue recurrido por el Frente Polisario al entender que Marruecos había negociado en nombre del pueblo saharaui qué se pescaba en las aguas. El Tribunal General de Justicia de la UE dictaminó que la Unión Europea tenía la obligación de respetar los intereses del pueblo saharaui y obtener el consentimiento del Frente Polisario, que goza de reconocimiento internacional como representante del pueblo del Sáhara y es parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó los acuerdos con Marruecos al considerar que no se ha tenido en cuenta el consentimiento del pueblo saharaui para la explotación de las aguas y las tierras. Una victoria jurídica del Frente Polisario que veremos en qué se traduce para los pescadores de Barbate. Algunos de los barcos y barrotes que hay en el puerto están llenos de óxido de corrosión del mar. Les pasa o por falta de cuidado o por falta de trabajo. Si no se cuida y se repara, la corrosión se extiende poco a poco por todo el barco hasta hacerlo inservible. La corrosión no avisa, simplemente surge y está ahí. Y hay muchas maneras de evitarla y de hacer que no aparezca. Pero lo que seguro que no sirve para arreglarla es dejar olvidado el barco a su suerte. José Manuel y sus compañeros sienten cómo a ellos también el óxido les va invadiendo poco a poco. Un óxido con forma de rabia e impotencia, con forma de políticos que deciden sobre el futuro de familias que no conocen, un óxido que les carcome por dentro y solo deja resentimiento entre la gente trabajadora del pueblo y la comarca. Porque son ellos y ellas los que se dejan la espalda y la salud entera para llevar dinero a casa. En los años 90 el gobierno dio ayudas al sector, pero desde entonces cada vez hay menos barcos. Cuando entró el plan de recuperación, pues cogieron y lo primero que hicieron fue apartar a la flota artesanal de la pesca del atún, nos echaron a un lado y bueno, y se hicieron un traje a medida entre 4 o 5 empresas, lo que hoy en día sigue existiendo. Darte cuenta tú que el 87% de la cuota nacional está en manos de 5 empresas. Que no es el 87%, porque después también se hicieron
como yo te digo, como un traje a medida para poder adquirir el resto de la cuota de los otros barcos. Lo que está llevando a desapariciones de lojas y demás, porque barcos que se dedicaban antes al atún, les es más factible alquilarte mi cuota con el beneplácito de la Secretaría General de Pesca, ¿eh? Y entonces, pues, eso lo que está llevando es barcos que descargaban antes en loja, pues esos pescados están pasando a estos industriales, que estos industriales, pues, ellos lo negocian con ellos, al mercado internacional, tiene su propio, y lo que estamos dejando son las lojas, y lo demás lo estamos dejando obsoleto. Esas empresas que se reparten la pesca son Valfego, Fuentes, OP 51 y Petaca Chico, y apenas dejan espacio a los pequeños pescadores. Si al principio José Manuel estaba poco hablador, al hablar de estas injusticias se acelera, se atropella. El discurso le sale como si lo hubiera pensado cientos de veces en su cabeza, de golpe. Este puerto en los años 80 tenía, vamos, era casi de los... Creo que era el segundo puerto de España. Y ahora mismo, pues eso empezó todo cuando entramos a la Comunidad Europea, empezaron a venir las restricciones y bueno, y cada vez un poco, pues la pesca también ha ido menguando y una cosa pues ha ido llevando la otra, ¿no? Yo te digo que hace 20 años se vendía casi el pescado al mismo precio que hoy. Entonces, eso tiene una evolución, los costes está todo muy caro, todo, y cada vez cuesta más trabajo mantener una empresa. Otra cosa que está haciendo mucho daño, por el tema de cada vez se está reduciendo más lo que son los cupos de pesca, de forma que casi ya no es rentable. En fechas que te dejan pescarlo, a lo mejor no estar pescado, y cuando estar pescado no te dejan pescarlo. En fin, hay una serie de problemas que lo hace un poco todo más difícil, ¿no? Él señala a Europa, a una Europa que está muy lejos de Barbate y que sienten que no les escucha, que no les entiende, que les marca cupos de pesca, que les dice qué pescar cuando ese pescado no está esos días por la zona. Señala a una Unión Europea que sabe mucho de leyes, de acuerdos económicos, de normativas, pero que no sabe casi nada de cómo es un día con viento de levante en Barbate, o cómo son esos días con olas de 5 metros en el mar, o de cómo las plagas de algas asiáticas rompen los motores del barco desde hace más de 5 años. Esa unión que firma convenios con Marruecos, en teoría para asegurar el trabajo a gente como los pescadores de Barbate, pero para José Manuel, el país vecino, en realidad, arruina la industria local. Tenemos con Marruecos que están trayendo todo el pescado allí, y traer pescado, entonces no es lo mismo que aquí, tenemos una competencia desleal muy grande, puesto que allí no se le exige lo mismo aquí, entonces el kilo de pescado de allí puede entrar aquí muy barato, pero eso nos está haciendo a nosotros un daño muy grande, puesto que no podemos competir con ellos. Otra cosa que también se tenía que tener en cuenta, y Marruecos lo tenemos aquí a 14 kilómetros. 14 kilómetros. Y entre medias, una de las aguas más prolíficas de la zona, que tiene lo mejor de los dos países, las corrientes del Golfo de Cádiz, repletas de pescados, con la riqueza de los caladeros marroquíes. Es muy grande tener pan a 15 minutos de tu casa y no poder acceder a él, ¿no? Cuando ve que otros pues vuelan en aviones privados. Es que recursos, como te digo, esto había que hacer algo. Aparte, hay una necesidad. Ya te he contado cómo es Barbate, el barrio de Débora, y cómo es el puerto, el lugar por donde entra lo mejor y lo peor. Pero para comprender cómo es el pueblo, queríamos hablar con alguien que lo conoce muy bien. Yo soy José María Ruiz, soy jefe de informativos de la cadena SER en la comarca de la Janda, una comarca agrícola, ganadera, situada al sur de la provincia de Cádiz, y tenemos muy cerca de nosotros, a solo 10 kilómetros, la localidad de Barbate. Nos recibió en el local de la emisora, en la calle Molinero, en Vejer de la Frontera, muy cerca de Barbate. En un amplio estudio y una redacción con varios ordenadores, suficiente para mantener el pulso informativo a la comarca. José María lleva casi 40 años de experiencia como profesional de la información y conoce toda la región. Los periodistas locales son imprescindibles para explicar los lugares, para aportar contexto y dar las claves del sitio, para conocer las personas importantes a quién preguntar o qué pistas seguir. Barbate tiene la mala suerte de haber sido situada geográficamente muy cerca de la costa de Marruecos. Aunque el punto más cercano está a 14 kilómetros entre Punta Paloma en Tarifa y la costa de Marruecos, aquí hay poco más de 20 kilómetros. De hecho,
Se ha vivido momentos álgidos de la pesca porque el caladero de Marruecos estaba tan cerca que se iba y se venía en el día para traer las capturas de pescado. Eso ha surgido también una serie de restaurantes que han hecho que Barbate coja nombre. No sé si os suena al Campero, pero es uno de los restaurantes insignias de Barbate, aunque se come atún bueno y de calidad en cualquier otro sitio de esta localidad. Antes ese pescado, pues apenas a lo mejor los trabajadores de la Almadraba eran los que se llevaban a su casa y lo degustaban sin saber el valor realmente que estaban teniendo, y que ahora es una joya, que es que te sale un atún por 6.000 euros en subasta. José María ha visto muchas cosas en el pueblo, ha vivido los buenos tiempos del puerto y lo recuerda casi con ilusión, con parte de orgullo, cuando la industria local giraba en torno a la pesca y los productos del mar. Los años 70, 80, hasta los 80 fue el culmen de Barbate. Ahí trabajaba todo el mundo. De hecho, en la época de las almadrabas, que viene a ser entre febrero y julio aproximadamente, venía gente de Huelva, igual que ahora cuando escuchamos la campaña de la fresa y la gente va a un lugar, se traslada de un lugar a otro, venían la gente de Huelva, que eran expertos ya en las almadrabas, y venían a trabajar aquí durante esos 6 meses. Barbate, en los años 70 aproximadamente del siglo pasado, tenía hasta 100 barcos. Es decir, que si tú has estado ya en el puerto de Barbate, imagínate aquello, unos encima de otros, pegados unos encima de otros, y todos esos días, saliendo todos los días a pescar a la bahía de Barbate o al caladero de Marruecos. Y eso eran cajas y cajas porque no había límite de capturas. Y eso era un dinero tan rápido que la gente, pues todo el mundo vivía de la pesca. Y que aquí no se pensaba ni en el turismo, sino la pesca. Cuando él habla de aquellos años, se le ilumina la cara, gesticula, abre los ojos, arquea las cejas. A expuertas, como decimos aquí, a expuertas llegaba el dinero. Es que llegaba un barco y que la gente llevaba el dinero sin cartera, sino amontonado en billetes, y con eso llegaba a un restaurante, venga, a una mesa, sentarse ahí, y venga, pescado, o cerveza, o vino, lo que fuera. Que Barbate llegó a tener 6 cines, 6 salas de cine, las mejores discotecas. La caseta municipal, que es el Parque Infanta Elena, ahí han pasado los mejores artistas de nuestro país, todos han pasado por ahí. Fue en la época cumbre, cuando estaba Serafín Núñez de alcalde, ya fallecido, y montaba una fiestorra. Serafín Núñez fue alcalde de Barbate por el PSOE entre el año 79 y el año 90. Tras destapar la corrupción del PSOE por el caso Juan Guerra, abandonaría el partido para volver a la alcaldía entre 1995 y 1998, esta vez como cabeza de lista de independientes barbateños. Su carrera política terminaría ese año tras ser condenado por prevaricación. Como Serafín, José María ha visto ir y venir a muchos políticos de diferentes partidos y filias. Los periodistas estamos acostumbrados a contar cómo son los mandatos, sus propuestas, sus cambios, obras, declaraciones. Y por eso José María sabe identificar al instante cuando le preguntas por los fallos de los últimos alcaldes del pueblo. La mala suerte que ha tenido también es la actividad política, que no han sabido sacar provecho de esta localidad. De hecho, Zara de los Atunes, que es una pedanía o una entidad local autónoma de Barbate, sí ha sacado provecho hotelero, de restaurantes, los mejores restaurantes, los mejores hoteles, el turismo que viene de Madrid, viene todo expresamente ahí a Zara de los Atunes y zona de Atlanterra, y sin embargo en Barbate apenas hay 4 o 5 hoteles, la mayoría son pensiones, es decir, que no ha sabido aprovechar todavía el boom turístico que sí puede aprovechar, por ejemplo, el municipio de Vejer en el que estamos ahora. Cuando estás en Barbate, puedes notar un sentimiento de desconfianza, de descreimiento, de falta de esperanza en el sistema político. Ya preguntes en las calles del barrio del Pinar, en el puerto o en los bares de la avenida principal. Y él, José María, también lo ha sentido, lo vive y lo ve entre sus vecinos. Que ya la clase política no confiamos en ella, para nada. Para nada, sea local, sea regional o sea nacional, ¿eh? Bueno, y si te digo ya europea, y mira que nosotros dependemos de Europa, porque la decisión de pesca, te he dicho antes, se decide a 3.000 kilómetros de ahí. O como ahora, la cuota de pesca del atún se ha decidido en Egipto. Fíjate dónde se decide lo que se va a pescar en Barbate. En noviembre de 2023, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico se reunió en Egipto para definir las cuotas que estarían vigentes durante todo el año 2024. La cuota de pesca para España, al final, es de 6.783 toneladas, casi 1.000 menos que hace un año.
creemos que es cuestión de tiempo de que vayamos desapareciendo poquito a poco, porque esto es inviable. Antes de que José Manuel vuelva a faenar, no podemos irnos sin preguntarle por eso de lo que nadie quiere hablar. En Barbate, cada vez se ven más narcolanchas que van y vienen transportando droga. Cuando le preguntamos a José Manuel por esos narcotraficantes y lanchas, trató de evitar la respuesta. Cada uno se dedica a lo que quiera, o lo que puede, o lo que sea, ¿no? Ya ahí, ¿qué te puedo decir? Ahí tenemos la policía para controlarlo y para vigilarlo, y son los que tienen que llevar ese tema, ¿no? ¿Nunca te has cruzado con ninguna de estas lanchas? Sí, es inevitable. Muchas veces. No, pues pasan muy ligeros y ya está. No hay nada. ¿Ves una lancha muy rápida? Normalmente no se acercan a los barcos de pesca y demás, no. ¿Lo ves a lo mejor No hay contacto, lo vemos pasar y... Me pongo a pensar en el futuro, en plan, mi niño ya está en primero de la ESO, mi niño le quedan 3 años de instituto. Una vez que se gradúe, vale, hace bachillerato aquí en Barbate. ¿Qué le queda después aquí en Barbate para estudiar? Nada. Y mi niño, para que pueda estudiar y para que se tenga que estar levantando a las 5 de la mañana para coger un autobús a las 7 menos 10 de la mañana para poderse ir a una universidad, me conviene más cerca al puerto, que está todo al lado. Mi pareja es de allí, él es fijo de allí, de albañilería. Y es como yo digo, yo de camarera trabajo aquí como trabajo allí. Mis niños ya son grandes. ¿Por qué no intentarlo? Débora está cansada. Quiere buscar un futuro mejor para sus hijos. Porque en Barbate se palpa impotencia, resignación. Cuando preguntas a pescadores como José Manuel o si te paras a escuchar la tertulia de la taberna del puerto, en el mercado central o por las calles que llevan al río. Es la sensación de quien ve que el mundo que había vertebrado hasta ahora la vida de todo un pueblo se ha venido abajo. Vecinas como Débora empiezan a señalar a los responsables. Pero vamos, que todos los políticos que hay en este mundo son unos mentirosos compulsivos. Es la verdad. Ellos miran su bienestar. Ahora tú ves la barriada de ellos. A ver cómo está. Están como los chorritos del oro. No va a haber tú ni una montita de polvo. Porque su barriada. La de los pobrecillos no tenemos derecho. Pues son así. Si tú quieres derecho, tenemos que tener guardado todo el mundo. Y tú tienes derecho a tener tu casa limpia, yo también tengo derecho a tener mi calle limpia. No que tengamos que salir las vecinas con lejía, con amoníaco, con fregazuelo, con todo para limpiar eso, para que huela bien. Mar de Rabia es una serie coproducida por Podium Podcast y Cora Media. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración, Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión, Manu Tomillo, Javi Caminero, Francesca Berardi. Edición, Ana Rivera. Diseño de sonido, Elizabeth Bua. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.